Vamos a celebrar nuestras clases de esta materia hidráulica 2, SIP 2230, paralelo C. Vamos a continuar con este subtítulo 1.7, estrategias de resolución de problemas. Aquí se define cuando introducimos este tipo de temas en esta materia. Por años se sabe de que el estudiante tiene dificultades normalmente de resolver problemas, desde el colegio, inclusive en las asignaturas como matemáticas, química, física, análisis estructural, hidráulica de análisis, qué sé yo, y no solo esto ocurre en la Facultad de Ingeniería o en el colegio, sino en otras entidades de educación a nivel latinoamericano. Entonces, por años también se ha planteado varias estrategias de cómo mejorar la resolución de problemas, y no hay ya esa cantidad alta de reprobados, digamos, no altas de repitencia. La mayor parte de estas estrategias dicen que la resolución del problema en la resolución del problema se pasa por 4 etapas: la comprensión del problema, planificación de su resolución, ejecución de lo planificado y la prueba de las soluciones. La primera etapa, comprensión del problema. Es de suponer que para saber tener un problema de determinada materia o asignatura hay que haber digerido la información teórica, toda su fundamentación teórica tenemos que haber estudiado. Si ocurriera que se tenga deducción de ecuaciones, esas deducciones de ecuaciones hay que analizarlas. Mejor si uno por sí mismo puede deducir ciertas ecuaciones. Así adquiere más conocimiento. Ese es un proceso de aprendizaje bien importante. Hay que dar lectura en su totalidad al enunciado del problema, todavía con mucho detalle. Después hay que leer el enunciado con detalle, ya identificando los datos que están apareciendo, qué incógnitas surgen, y si hay que hacer algunos gráficos adicionales, también se puede hacer. De la información, de los datos y gráficos de un problema, tal vez si se quieran algunos otros gráficos que permitan visualizar mejor qué características tiene un problema. Ahora, el objetivo principal de esta etapa de comprensión del problema en realidad es identificar qué tipo de problemas se trata que se ha planteado. Porque un enunciado corriente de un problema de examen parcial, qué sé yo, no va a introducirse pues como dato, este es un problema del capítulo 3 o del capítulo 4. Entonces el estudiante tiene que identificar qué tipo de problema es el que se está planteando. Ahora, todo este proceso permite evitar equivocaciones. Si uno hace con detalle esto que indicó, no va a ocurrir que pudiera equivocarse en algún dato, digamos, pendiente de 2% aquí, 0.02, 0.02 o un 0 incluido, ya sería 2 por 1000. Así podrían equivocarse. O alguna unidad de medida, 9 metros cúbicos por segundo, 9 litros por segundo, qué sé yo, podrían equivocarse. Y usted dirá, esto pero es trivial, y no es cierto. Por años, yo al revisar exámenes, he visto de que hay gente que se equivoque en un datito, un valor preliminar, alguna unidad de medida, y eso arrastrado ya en la solución del problema, y no llega el resultado, por más que el procedimiento estuviera bien. A veces ocurre que cuando estamos iniciando un examen, estoy distribuyendo las hojitas de examen a la primera persona, a la segunda, estoy en la tercera, y desde luego veo que el primero ya está haciendo cálculos. Y yo digo, ese joven puede equivocarse en algo porque sin haber leído siquiera con detalle cuando tiene un problema, no ha pasado ni 10 segundos desde que le entregó el examen y ya está calculando. Entonces, ese joven es susceptible de equivocarse en algún dato que está incluido en el problema. Ahora, para ilustrar esta primera etapa,
introducimos el problema 1.3. Que en un canal que conduce un caudal de 9 metros cúbicos por segundo existe una transición de salida de 10 metros de longitud. Podría ser. Y pendiente 2%. Que donde se une una sección rectangular con otra trapezoidal. ¿Cuál es la velocidad de la sección rectangular? Viene como consta. Y estamos viendo aquí sus características. 9 metros cúbicos de caudal que está entrando. Es una vista en plano, una vista masiva, digamos. Por eso es que las paredes del canal rectangular no se observan. Están confundidas con estas líneas. Y aquí hay la transición hacia una sección trapezoidal, de la cual se puede observar por su textura que son las paredes, tiene su inclinación z igual a 1. El ancho de solera está incluido, y esta otra vista de perfil longividad, una vista en elevación del mismo canal. Aquí está el tirante sección 1, el canal que ingresa, tirante de sección 1, o z. Además, indica que hay pérdidas por transición. Ya vamos a ver de la fundamentación teórica a qué se refiere esto. Entonces, la comprensión del problema para este problema 1.3. Hemos dado lectura en su totalidad y luego en detalle. ¿Cuáles serían los datos? ¿Cuáles serían los datos? Vamos a ver el caudal que es 9 metros cúbicos por segundo. No, ahí está. Después de la transición, longitud dice de tramo 10 metros. La pendiente 2%. Esto es en la transición. Ahora, en la sección rectangular, así podríamos hacer. ¿Qué dato está incluido? Su solera, ancho de solera, B1 igual 3.80 metros. ¿Qué otro dato en la sección? El tirante I1 no se conoce. En la sección trapezoidal, la solera va a ser el canal 580. El tirante en 2 sí viene como dato 1.30 metros, que nos incluye su talud z igual a 1. Entonces, por lo que hemos observado, este es un problema de transición de canales. Eso es lo que se declara, se visualiza. Es un problema de transición de canales. Vamos a trasladar estos z igual a 1. Es el problema de transición de canales. En este problema de transición de canales ya tenemos la problematización teórica que yo les había indicado cuando habían desarrollado ciertas ecuaciones en subtítulos anteriores, que es lo que ocurre en este tipo de problemas. ¿Qué ecuaciones están involucradas? ¿Ya? Por eso sería ya la segunda etapa de estas estrategias de resolución de problemas. La planificación de la resolución del problema. En la primera etapa se tiene que haber identificado el tipo de problema para seleccionar las ecuaciones involucradas en ese tipo de problema. Para eso es esa primera etapa. Para no estar divagando qué ecuaciones vamos a utilizar. A veces en un examen, a veces me pregunta a un joven ingeniero, tengo aquí
estas ecuaciones para caudal de agua. ¿Cuál de estas tengo que utilizar? Entonces el hijo B no ha efectuado la comprensión del problema, no ha leído bien, no ha entendido, por eso no sabe qué ecuación está involucrada en el problema, y así sucesivamente. Entonces, hay que identificar el tipo de problema que se trata en la etapa 1 y luego seleccionar qué ecuaciones están involucradas. Estas ecuaciones, ahora de manera mental, hay que planificar su resolución y de manera sistemática también. Sistemática quiere decir paso a paso, no mezclar el uso de estas ecuaciones, no se puede alterar la utilización de estas ecuaciones, sino tiene que ser sistemáticamente aplicado. Es un proceso mental, indica. Quiere decir que en esta etapa no se tiene que hacer, digamos, cálculos. Claro, esto no es una ley, ¿no? Pero normalmente no se hace. Esto viene a ser como que ustedes también, sin conocer este tipo de estrategias, han debido hacer. Por ejemplo, están estudiando para un examen determinado, agarran sus apuntes, un texto, estudian su fundamentación teórica, ¿y qué es lo que hacen? Empiezan a analizar con detalle los problemas resueltos, los van comprendiendo. Después de eso, ¿qué hacen? Atacan el primer problema, pero revisan los problemas resueltos. Luego atacan los problemas propuestos. El primer problema, en todo el texto, el primer problema mayormente es como que dice lo siguiente, en base a algunos de sus problemas ya resueltos. Entonces usted dice, a ver, este problema es similar al que está en la hoja anterior, porque este dato, este otro dato, y hay que utilizar esta ecuación, y esta otra se presenta un sistema de 2×2, dos ecuaciones con dos incógnitas, y una de ellas es la incógnita. Ya no necesitan en ese momento hacer cálculos, porque mentalmente lo han resuelto, como que dice, lo han resuelto mentalmente. Han planificado su solución de manera mental. Pero eso pasa al siguiente problema, y este ya puede incluir cierto detalle en su resolución, alguna otra particularidad adicional. Ustedes dicen, esto ya no es un problema como los que están resueltos. Entonces aquí algo más hay que hacer, y si siguen, empiezan a buscar cómo resolverlo, agarran un lápiz y empiezan a hacer cálculos. Entonces, en este proceso mental que les digo, hay que planificar sistemáticamente la resolución. Dice aquí, pronosticando las soluciones, pronosticando. Eso no quiere decir que uno vaya a adivinar. Esto de pronosticar viene de este tipo de estrategias. Todavía estamos incluyendo ese término. No quiere decir que la versión 1 que le cuenta puede llegar a ser 2.5 metros, no, sino más bien pronosticar, dice justamente hallar la solución en ese proceso ordenado y sistemático, bien planificado hasta su resolución. Ahora, en esta etapa se evita hacer cálculos innecesarios. Si uno hace y aplica estas instrucciones, lo que ocurre es que no hacemos cálculos innecesarios, lo que yo veo en varios problemas de mis materias. Hay gente que calcula cosas que no va a necesitar, pero ciegamente agarra y empieza a hacer momento de inercia con referencia a la etc. Así, ¿no? Hace sus cálculos y resulta que ese momento de inercia con referencia a la etc. en determinada sección de la data no lo va a necesitar para resolver el problema. Y en ese momento pongo, ¿para qué han calculado esto? Así, ¿no? O sea, sin motivo, porque hay que hacer cálculos de aquellas ecuaciones que en general nos conduzcan a la solución del problema. Eso es lo que normalmente uno tiene que hacer. Además, en un examen no se tiene tiempo, entonces se tiene que economizar el tiempo, ¿no es cierto? Ahora, esta segunda etapa, el problema que nos ocupa, ¿cómo sería? Habiendo identificado el tipo de problema, que es de transición de canales, en este tipo de problema,
En problemas de transición de canales se usan las siguientes dos ecuaciones. Normalmente, digo esto porque con las características de un problema podría ser que de otro problema podría ser que otras situaciones se presentaran. Normalmente, la ecuación de energías totales o de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli se llama así porque ya esto se aplica en mecánica de fluidos, de hidráulica. ¿Ya? A ver, de esto hemos hablado bastante en anteriores subtítulos. Ya esta es una aplicación de lo ya avanzado. Ahora, esa ecuación que dice, la altura de posición, o sea, la altura de posición de la solera de fondo del canal con referencias a cierto rango justamente de referencia, que puede ser el nivel del mar, más la altura de presión, la altura del agua, más altura debida a la velocidad, velocidad del 1, altura del 2, es igual a la energía total en la sección 2, similarmente, altura de posición más altura de presión más altura debida a la velocidad más la pérdida de carga de ambas secciones. Esto es como una balanza. Tiene que ser equilibrado cada miembro de la ecuación. La otra ecuación sería, que ya hemos visto y hemos deducido en su momento, de la continuidad. Esta ecuación de la continuidad indica el caudal que pasa por determinada sección del canal es constante. El caudal que pasa por determinada sección del canal es constante. El caudal nuevamente es único por segundo que pasa por la sección rectangular, mismo que ha de pasar por la sección trapezoidal. Esta es la ecuación de la continuidad. Y caudal es igual a área hidráulica por velocidad de agua, velocidad media en sección 1. Esto igual a área en sección 2, velocidad en 2, igual a área sección N, velocidad cifra. Esta sería la ecuación 1 y esta ecuación 2. Tenemos dos ecuaciones características de problemas de transición de canales. Ahora el proceso mental, ¿cómo haríamos? Si utilizáramos, vamos a colocar aquí, del proceso mental, pero yo aquí lo voy a anotar, ese proceso mental, para que quede grabado. Utilizamos la ecuación de energías en las dos secciones. La altura de posición, ¿no? Hay una diferencia de elevación. Involucrada está longitud y pendiente. Si colocamos en el piso de la sección 2 niveles de diferencia, esta altura es decir, altura de posición. Vamos a poder calcular seguramente con estas dos condiciones. ¿Ya? Luego la multiplicidad de sección 1 no se conoce, ahí estuviera ya una incógnita. Velocidad de 1 tampoco, dos incógnitas. La altura de posición, si colocamos aquí niveles de referencia, sería 0. El tirante en 2 se conoce. Velocidad en 2, habría que ver cómo calcular. Velocidad en 2, aquí tuviéramos, digamos así, en primera línea, 3 incógnitas. Y 1, vemos. La ecuación de la continuidad podríamos aplicarla a cada sección. En la sección 1 el canal es conocido. Área 1, velocidad de 1. Área de sección rectangular. Tenemos la altura
el ancho de solera y la altura no tenemos. Entonces hay otro resto, tirante 1. Está conmigo. En la sección 2, caudal se conoce. Área 2, vamos a conocer la altura que tenemos, la solera y la inclinación de taladros. Hemos visto ya área de sección, área hidráulica de sección profesional. Velocidad en 2, seguramente de esas condiciones va a despejarse. O sea, esta ecuación de continuidad aplicada a cada una de las secciones 1 y 2. Seguramente de la continuidad de la sección vamos a tener velocidad en 2, porque el caudal se conoce, el área hidráulica también, siendo que el ancho se conoce, el tirante y el talón. Vamos a tener. Entonces, esto ya no fuera incógnito. Los dedos ya no es incógnita, sino que las incógnitas serían el tirante 1 y el talón. Finalmente, vamos a tener, está visto que una ecuación, la de energías totales, y la otra ecuación de la continuidad en la sección 1, dos ecuaciones con dos incógnitas. Un momentito. Aquí vamos a sacar del proceso mental. La ecuación 1 y la ecuación 2 está en sección angular. Llega a ser dos ecuaciones con dos incógnitas, con velocidad 1, una de esas incógnitas. Y eso es lo que en realidad se pide para calcular. ¿No? Dos ecuaciones con dos incógnitas tuviéramos, pero hasta aquí no hemos hecho cálculos. Este proceso mental yo lo he anotado solamente para que ustedes puedan visualizar. Con esta información podemos pasar a la tercera etapa, que se llama la de efectuar cálculos, porque es la ejecución de lo planificado. Eso vamos a efectuar en el siguiente video. Estas estrategias para mejoramiento de la solución de problemas tienen 4 etapas. De las 4 etapas, la primera, comprensión del problema; la segunda, planificación de la resolución del problema; tercera etapa, ejecución de lo planificado; cuarta etapa, prueba de las soluciones. Las 2 primeras etapas en el anterior video hemos explicado con detalle, ¿no? Entonces, el día de hoy, de la segunda etapa de planificación de la resolución del problema, recuperamos estas 2 ecuaciones que hemos visto, que eran más seleccionadas después de la identificación de qué tipo de problema se trata, que estamos desarrollando, el problema 1.3. La ecuación de energías totales o de Bernoulli y la ecuación de la continuidad, justamente para problemas con secciones de canales con secciones de transición, de sección granular pasa a sección trapezoidal. Entonces, la tercera etapa de estas estrategias de resolución de problemas, ejecución de lo planificado. Esta es la etapa en la que ya se pueden efectuar los cálculos algebraicos, trigonométricos y lo que puede, referidos a alcanzar las soluciones del problema. Es una etapa netamente técnica, se dice técnica. O sea, aquello que está ya planificado llevar a su ejecución. ¿No? Es como si en ajedrez
por ejemplo, que es un ejemplo que típicamente les comento a mis alumnos. Hay situaciones en el tablero, en el desarrollo del juego, en las que varias situaciones que se presentan ya están analizadas y estudiadas, y ya está planificada su resolución, y ya se han escrito libros enteros sobre ciertas situaciones. Y este ejemplo suelo colgar. Por ejemplo, aquí dado el de las piezas blancas, que colgó rojo con Zey, alfil y caballo, aún en una final de partida, mientras que el negro tiene solo su Zey. Dice el reglamento, hay que dar mate en 40 jugadas, aunque hay que darlo con Zey solitario. ¿Cómo dar mate a ese Zey? No por parte de las piezas blancas, en este caso de color rojo, ¿no? Está ya estudiado y analizado, se ha planificado ya qué se tiene que hacer en estas situaciones. Técnicamente, lo que se tiene que hacer es tratar de llevar o empujar, digamos, al Zey contrario a una esquina dominada por nuestro alfil. O sea, el alfil se está desplazando en cierto color de casilla, aquí color negro. A esa esquina hay que llevar para darle mate. No se va a poder dar mate a este Zey si se condujera a la casilla blanca, porque la casilla blanca no está recorriendo nuestro alfil. Entonces, aquí es a donde hay que conducirlo. Y no aquí. No a esta otra casilla. Eso es lo que nos dice ya cierta técnica en ajedrez, lo que ya está planificado. Cuando uno llega a estas situaciones, eso tiene que hacer. Lógicamente hay que tener un basamento teórico sobre estas situaciones. Ahora, el problema 1.3 que nos ocupa, que en el anterior video habíamos planteado, con su enunciado y todo lo demás. Para recordar, es un canal que conduce aguas con un caudal de 9 metros cúbicos por segundo. Eso es de acuerdo. 9 metros cúbicos por segundo. ¿Qué pasa de sección rectangular a sección trapezoidal? Esta es una vista en planta de ese canal, ¿no? Por eso que aquí los talones se pueden observar, ¿no? De las paredes, ¿no? Z1, limitación de paredes. Ahora, de esta vista se incluye otra vista de perfil longitudinal, de elevación. Aquí está la sección de sección 1, de forma rectangular, con tirante y 1 que no se conoce. Y aquí está la sección 2, con tirante y 2, de igual a 1.30 metros de su tamaño, ¿no? Además, se decía en el enunciado, tiene pendiente esta sección de transición de 2%, ¿no? Y una longitud de 10 metros, Entonces, ya en el enunciado se decía que hay cierto tramo de transición, Este sería el tramo de transición. Desde la sección 1 a la sección 2. Se daba por dato el ancho de solera de la sección 1, de sección rectangular 3.80 metros, el ancho de solera de la sección 2, de sección trapezoidal, 5.80 metros. Ahora, ya hemos previsto qué es lo que teníamos que hacer según la segunda etapa de planificación. Entonces, en ese enunciado
no existían estos dos gráficos de las vistas de la sección. Para esta etapa de desarrollo de ejecución que estamos incluyendo, es una vista algo, ¿no? Que hemos hecho dotar, digamos, la sección para que se visualice cuál es el ancho. Ahí está, el P1 ancho de sección 1, rectangular, B2, 580. Las paredes, los talones de sección trapezoidal. Entonces, decía lo que estaba planificado, decía que lo que teníamos que hacer. Teníamos que aplicar la ecuación de Bernoulli. Entonces, esa ecuación de Bernoulli, que es también ecuación de energías totales, será reducido en este gráfico de perfil longitudinal, donde se encontrarían sus términos. ¿Dónde se encontrarían sus términos? Este Z1 es altura de posición. Altura de posición desde cierto nivel de base de referencia, que a nosotros en este caso nos convendría situarlo aquí. Este sería el nivel de referencia. En muchas situaciones de problemas podría ser el nivel del mar, el nivel de referencia. En esta situación, si ese es el nivel de referencia del cual estamos previendo, esta autoridad está ordenada, debería ser el Z1, altura de posición del fondo de aquí está, ¿no? Más el tirante o altura de presión, más altura de posición, pero altura debida a la velocidad sería V1 al cuadrado sobre 2 gravedad. Eso es lo que puse en la sección 1, primer nivel de posición. Es lo equivalente a lo que puse en la sección 2. Esto está marcando el nivel de energías totales. Línea de energías totales. Entonces, singularmente, ahora, la altura de posición de Z2 es igual a 0, porque este es el nivel de referencia. Y eso 2 sería la altura de presión, 1.3. La altura debida a la velocidad es lo que vamos a tener, V2 sobre 2 gravedad. Y la pérdida de carga entre ambas secciones, H sub F, entre 1 y 2. Entonces, ahí está. Esto es lo reflejado en la ecuación de energías totales, o ecuación de Bernoulli. Ahora, vamos a ir determinando cada uno de estos miembros. Z1, esta amplitud está ordenada a que es igual a depender de la pendiente 2%, transición de 10 metros. Sabemos que esta tangente de cierto ángulo, este ángulo alfa, con referencia a la línea de horizonte, ángulo. Justamente que la utilidad está ordenada. Tangente de alfa sería seno sobre coseno, pero la tangente es igual a la pendiente S, por definición. Ahora, este coseno de alfa es igual a 1. O sea, el ángulo se toma como si fuera 0 grados. Coseno de 0 es 1. ¿Por qué? Porque en canales se manejan pendientes mínimas. Justamente este 2% es mínimo. Es una pendiente mínima. Entonces, normalmente se puede asumir que esto tiende a 0. Pues que coseno de 0 igual a 1. Con lo que la pendiente S sería el seno de alfa. El seno sería Z1 sobre los 10 metros. Entonces, Z1 va a ser, ¿no? Z1, la pendiente es 2%, punto 0,2. Z1 sería 0,20 metros. 0,20 metros es lo que vamos a aplicar en esta ecuación de línea de energías. Entonces, vamos a decir
en la figura A vamos a tener figura A y la ecuación 1 tenemos Z1 es 0,20. 0,20 más la altura de presión, no se conoce, y 1, más altura de vida a la velocidad de 1, al cuadrado 2 por 9.81, 2 por aceleración de la gravedad, igual a Z2, Z2 es 0. Y 2, 1.3, más altura debida a la velocidad, aquí altura debida a la velocidad, velocidad de 2 al cuadrado 2, gravedad, más la pérdida de carga entre ambas secciones, que esto venía conmutado, bajo cierta relación, 0,3, 1 al cuadrado, velocidad en 2 al cuadrado, 2, gravedad. Así tuviéramos esta ecuación de línea que esta ecuación de energías totales. Entonces, ahora, la otra ecuación, de la ecuación 3, perdón, la ecuación 2, tuviéramos, esta es la ecuación de la continuidad. Esta ecuación se puede aplicar a la sección 1 como a la sección 2. ¿Ya? En la sección 1, aquí ha de ser igual. Caudal igual, velocidad de 1 no se conoce. Área hidráulica en sección 1 ha de ser la solera por el tirante. Este I1, que es también desconocido. I1 por 380. 380. Esto es igual al caudal. 9 metros cúbicos por segundo. Metros cúbicos por segundo. Pero de aquí podríamos despejar el I1 igual a 9 dividido por 380 por velocidad en sección 1. Esta llamamos ecuación 3. Ecuación 3. ¿Ya? Entonces, ahora, la misma ecuación de la continuidad, pero en la sección 2, otra vez caudal. Aquí en sección 2, que es la sección trapezoidal, aquí vamos a tener sección de formular esta sección trapezoidal. En la sección trapezoidal, velocidad de 2, área de 2. Velocidad de 2 por área de 2. Pero en el primer capítulo hemos deducido la ecuación de área hidráulica en la sección trapezoidal. B por Y más Z Y cuadrado. B por Y más Z Y cuadrado. Eso es área de sección. Área hidráulica en sección trapezoidal. Ahora, tenemos las tres ecuaciones. ¿Ya? De la ecuación 1, de energías totales. ¿Ya? Esta es la misma. La ecuación 2 de la continuidad aplicada
a ambas secciones, como ecuación 3 en la sección rectangular y esta ecuación 4 en la sección trapezoidal. Vamos a llegar a tener, como habíamos visto en lo planificado en la anterior etapa, dos ecuaciones con dos incógnitas. Porque fíjese que en esta ecuación 4, la velocidad del ion vamos a poder determinar. Y va a quedar estas otras dos ecuaciones 1 y 3 con incógnitas que son el tirante 1 y la velocidad del 1. Dos ecuaciones con dos incógnitas, sistema en el cual determinamos la velocidad del 1, que es lo que está planteado en el enunciado como incógnito. Determinar la velocidad en sección 1. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, de la ecuación 4, vamos a tener menos el caudal 9 metros cúbicos por segundo. El ancho de soledad 580. El denominador. Tirante 2, 1,30 metros. El Z, talud, acabamos de determinar el talud. El igual a 1. Talud es igual a 1. ¿No? Ahí está. Y le digo de las condiciones del problema. Entonces tenemos 1 por 1,30 al cuadrado. Entonces aquí donde vamos a tener la velocidad en 2, la velocidad en 2 que llega a ser igual a 0,893. Entonces, continúo. B2 y E1 B2 y ecuación 3 pondremos en la ecuación 1. En la ecuación 1 vamos a tener, aquí está, vamos a hacer este 0,20 al segundo miembro a restar. Y E1, vamos a hacer eso. Y E1 más velocidad en 1 al cuadrado, 2 veces 9,81 metros por segundo, aceleración de la gravedad, igual a 1,30 menos 0,20, 1,10, más velocidad 2, 0,893, 0,893 al cuadrado, 2 veces 9,81, la aceleración de la gravedad, más 0,3, velocidad en 1 al cuadrado, velocidad en 2, 0,893 al cuadrado, denominador 2 por 9,81 de aceleración de la gravedad. Esta ecuación sería ecuación 5. Ecuación 5. Esta ecuación 5 es tan que solo tiene una incógnita, la velocidad en 1. Sustituyendo aquí en 1, justamente decíamos, vamos a agregar. Esto es 9, 380 por B1.
decíamos en la ecuación 3, así lo que agrada. Entonces, para determinar este valor, este incógnito que nos damos, ¿no? Esta ecuación integral es una ecuación implícita. O sea, cuya incógnita no se puede despejar, no se puede despejar. Entonces, tuviéramos que determinar esta incógnita B1 mediante tanteos. La ecuación 5, digamos así, podría ser por tanteos. O sea que pasamos todo este segundo miembro de la ecuación al primer miembro e igualamos a 0. Y nos vamos dando los valores, digamos, de velocidad 1 aquí, en esta columna, y en la segunda columna su correspondiente valor. O sea, si todo este segundo miembro está en el primer miembro, tiene que igualar a 0. Digamos así, 2.7. Aquí será por 0, 1 por decir, ¿no? Etcétera. Tal que estas dos columnas tienen que darnos un cierto valor en la primera y lo más próximo a 0 en la segunda. De esa manera tenemos la solución. Esto sería importante, pero a las alturas del tiempo este tipo de solución es pues ordinaria, ¿no? Entonces, actualmente con programas hay que resolver esto, esta ecuación implícita en la HP, el Packard 50G, qué sé yo, premio, se introducen los datos y se procede a su resolución. Esto normalmente se resuelve con el algoritmo de Milton-Zawson, qué sé yo, y nos dan los resultados. En dinámica de canales jóvenes en esta materia, habitualmente se van a presentar este tipo de ecuaciones y si queremos un programa en la HP, en la Casio, qué sé yo, en alguna otra máquina, para resolver. Vamos a estar, y en un determinado problema, 2 a 3 veces inclusive se puede presentar este tipo de ecuaciones. Y aquel que resolviere por tanteos, seguramente va a haber mucho tiempo. En algunos exámenes hasta 3 a 4 veces se presenta este tipo de ecuaciones y hacer por tanteos llevaría mucho tiempo. Pues que con programas tuviéramos las siguientes soluciones. 2 soluciones. Tendríamos 2.786 metros por segundo. Otra vez este 1 y este 2. 3.682 metros por segundo. Entonces, ha de tener este problema dos soluciones de velocidad. 2.786 una primera y otra 3.682. Teóricamente las dos soluciones se podrían admitir como tales. Ya, pero y más allá vamos a ir viendo, yo los adelantaré algo ya porque vamos a ver en capítulos más adelante. En el enunciado no se indicaba qué tipo de material era, de qué material estaba compuesto este canal. ¿No? Pero la textura da a entender que es hormigón simple o concreto. Entonces, si se avanzara más adelante, se tuviera que desechar esta solución 368 porque esta solución, esta velocidad está excediendo a velocidades máximas en material como el concreto o el hormigón simple. Para canales con ese tipo de material, máximo se admite 3 metros por segundo.
¿no? De una lista del tipo de material. Pero a estas alturas de la materia se pueden elegir estas dos soluciones, ¿no? Entonces, se tienen dos soluciones. Con lo que ya hemos indicado. Con eso habríamos aplicado en un problema concreto, 1.3, la tercera etapa de estas estrategias de solución de problemas. La cuarta etapa que habíamos descrito es la etapa de prueba de las soluciones. Prueba de las soluciones. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que los resultados alcanzados en el determinado problema, ya sea en álgebra, decíamos en matemáticas, en química, en análisis estructural, que se dio en hidráulica de canales, las soluciones tuvieran que tener cierta prueba. Por ejemplo, usted conoce la prueba de exclusión de nueves para multiplicación y división, ¿no es cierto? Multiplicación y división de la aritmética, se puede verificar sus resultados mediante esta prueba de exclusión de nueves. En este tipo de problemas de ingeniería, qué sé yo, de ciencias de la ingeniería, materias intermedias, de diagramas de ingeniería, qué sé yo, de ciencias de la ingeniería, materias intermedias, de hidráulica de canales, estas otras no vamos a poder verificar, comprobar, hacer su prueba según un procedimiento como el de exclusión de nuevos, qué sé yo. Sin embargo, se puede hacer un análisis físico de las soluciones, ¿no? Un análisis físico. Ahora, si esta velocidad es 1, que es lo que hemos alcanzado como solución, ya podríamos comparar la velocidad de 2.786 está marcando que un poquito más que este 1.30, ¿no? Está normal de manera razonable. Pero digamos que saliera, por decir algo, 10 o 12.75, qué sé yo. Entonces uno puede decir 12 es excesivo con relación a la velocidad en la sección 2. Seguramente, la velocidad de sección 2, ¿cuánto va a salir? 0.89. Y este es 2.786. Digamos que fuera esto 12, les decía, entonces físicamente es imposible, es excesivo para este tipo de problemas de canales, transporte de agua mediante conductos que son los canales. Entonces, ese tipo de verificación tuviéramos que hacer un análisis físico. Anotamos en problemas. De hidráulica de canales, se puede efectuar un análisis físico de las soluciones. Por ejemplo,
En el problema 3.1 dice, si la velocidad, por decir 2 por segundo, sería valor excesivo. Y así sucesivamente. ¿No? Además físico, uno llegar a esta solución si fuera el problema del examen. Requiere salir de valores fuera de la realidad que físicamente se pueden expresar. Entonces uno diría, en algo me he equivocado, y habría que revisar el desarrollo del problema antes de su conclusión, o sea, mejorar la resolución, mejorar el alcanzar la solución del problema. Con esto habríamos dado bien a estas estrategias de resolución de problemas y asimismo aquí concluyéramos el capítulo 1.